Bien, hermanos, bendiciones a todos, dando continuidad a nuestro servicio de oración en esta mañana. Tenemos a nuestro invitado especial, nuestro hermano Carlos Carranza. Es él quien va a traer el mensaje en esta mañana. Él es predicador en Ciudad Pacífica, así que el tiempo es para él. Bendiciones. Gracias. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno esta mañana del primer día de la semana. La palabra de Dios, sobre todo viniendo del apóstol Pablo, nos recuerda en esta ocasión que nuestros estados emocionales, nuestra situación de vida puede ser diferentes a través de los tiempos, ¿verdad? A través de nuestra vida, a lo largo de nuestro diario vivir. El apóstol Pablo realmente estuvo viviendo diferentes momentos. Hubieron tiempos de alegría en él. Y es más, en tiempos de dolor, él también animaba a la iglesia a estar alegre. Por ejemplo, a la iglesia en Filipo, a pesar de su sufrimiento, él dice, está siempre gozosos, orad sin cesar. Dijo a los hermanos en Tesalónica. Y a los hermanos en Filipo dijo que se regocijen en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, Filipenses capítulo 4. Entonces, él siempre llamó a la iglesia a estar animada, a estar regocijada, a dar gracias en todo. Y dijo él mismo a los hermanos en Filipo que tenía tiempos de escasez, pero también tenía tiempos de abundancia y que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Entonces, vemos realmente el apóstol Pablo teniendo diferentes momentos, ¿verdad? Porque en ocasiones creemos que debemos agradar a Dios solamente cuando estamos bien, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando las bendiciones llegan en su momento, cuando usted tiene los recursos necesarios y usted dice, bueno, tengo todos los recursos necesarios, entonces yo puedo de alguna manera estar contento. O cuando Dios escuchó nuestra petición para salud, entonces decimos, yo realmente puedo dar gracias a Dios. Pero cuando estamos esperando la respuesta, o Dios nos tiene en algún proceso de dificultad en salud, de pronto no queremos tener un buen ánimo, o dar gracias a Dios, o sobreponernos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que debemos de estar fortalecidos siempre en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Primero dice el apóstol Pablo que nosotros somos frágiles, es decir, en el sentido de que somos vulnerables. Y él nos compara con vasos de barro. Todavía existen los utensilios de barro, probablemente hay en su casa algunos todavía. Algunos otros nos gustan los utensilios o los vasos, los platos de cristal, y son bonitos, ¿verdad? O vidrio, como llamamos nosotros. Es bonito ver los vasos de vidrio transparentes, los platos, pero son vulnerables. O las tazas que usamos normalmente porque mantienen el café más calientito y nos gusta ahí. Pero no duran mucho, ¿verdad? No duran mucho. Es más, no soy mucho de
de dejarme llevar por las ofertas, por la publicidad que se da en muchos eventos, pero decidí el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que se le conoce así, darle un presente a mi esposa, ir una tacita ahí bien bonita. Pues no duró una semana, ya me la habían quebrado. Porque lo bonito muchas veces es frágil y eso sucede. Y por eso el apóstol Pablo dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros somos vulnerables en cierta manera, pero Dios lo tiene así. ¿Por qué? Porque hay un misterio detrás de todo eso. Hay un poder de Dios que usted pudiera decir es difícil. Un tesoro debiera estar en un lugar muy escondido. Un tesoro debiese estar en un lugar más fuerte, de acero quizás reforzado. Y esa es la idea que tenemos de dónde debe estar un tesoro. Pues el Señor lo ha dejado en nosotros, con ciertas quizás limitantes. Muchas veces emocionalmente somos un poco vulnerables, pero nos levantamos siempre con la bendición del Señor. Probablemente físicamente también tenemos ciertas debilidades físicas, pero Dios está buscando algo al dejarnos de esa manera y confiarnos un tesoro como es el poder de Dios, como lo es el Evangelio. Entonces pensemos cuál es el misterio. El misterio es por qué entonces el cristiano se ha expuesto a diferentes experiencias. Esa es la razón por la cual se nos vuelve vulnerables, porque somos expuestos a diferentes. Quisiéramos tener una vida probablemente, y muchas veces se nos vende la idea, no. Se nos vende la idea de que todo es color de rosa, pero no, hay tiempos difíciles. Y el problema es que si le decimos al cristiano que no va a tener dificultades, probablemente lo engañemos. Lo que podemos asegurarle es que va a salir victorioso, porque es lo que dijo Dios a la iglesia a través de los tiempos. A la iglesia del primer siglo, específicamente de los años 90 en adelante, Dios le dijo, vas a tener aflicción. Además Jesús también lo dijo. Pero a la iglesia del primer siglo le dijo, vas a ser perseguido, pero deben de ser fieles hasta la muerte, porque al final Cristo Jesús tiene la victoria. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Darle esperanza a los cristianos, porque Cristo Jesús al final vence a los que le persiguen, al imperio romano y a todos los demás que eran contrarios al cristianismo, y el cristianismo avanza. Entonces lo mismo nos dice Dios a nosotros. ¿Vamos a tener aflicción? Sí. ¿Van a llevar dificultades? Claro que sí. Algunas quizás nosotros las provocamos por nuestras decisiones, otras son externas, que son independientes a lo que usted haga o no haga, simplemente suceden y están ahí. Entonces nos expone Dios el sufrimiento. Por eso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros aprendamos que el poder es de Dios. El poder de Dios viene de la frase dunamis, que significa fuerza. Es ese poder milagroso de Dios capaz de hacer muchas cosas. Es el mismo poder que dice la palabra de Dios que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, y en sí toda la bendición de Dios es poder de Dios, solamente que nosotros muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que adoramos a Dios, el único Dios y poderoso. Se nos olvida muchas veces que también nuestro Señor Jesucristo, después de haber padecido en la cruz, es nuestro Rey, y toda persona, todo ser que esté en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar, hablando simbólicamente debajo de la tierra, toda persona que esté en todo lugar, todo ser que esté en los cielos como los ángeles o nosotros acá sobre esta tierra, tenemos que adorar al Señor, tenemos que doblar nuestras rodillas porque Él es poderoso. Se nos olvida muchas veces
que adoramos, que creemos y que el poderoso Dios esté en nosotros. Entonces, pero ¿qué sucede? Si nosotros lo pudiéramos todo, fuera una perspectiva diferente. Si fuera por su poder, por sus medios, usted pensaría diferente. Pero por eso nos pone como vasos de barro, porque hay momentos que con esas limitantes nosotros no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, usted no puede controlar el tiempo. No sabe qué va a pasar mañana. No sabemos cuándo va a iniciar el invierno. Es más, nos han sorprendido estos días lluvias, ¿verdad? No es muy común, yo sé que llueve así un poco esporádico, pero hubieron como 3 días que algo de lluvia cayó en algunas partes del país. Y San Miguel, quizás nos portamos mal, siempre cae menos lluvia, pero bueno, portémonos mejor. No, es probablemente el efecto geográfico donde estamos, pero hay poca lluvia, ¿verdad? Sin embargo, no podemos controlar eso. Usted no sabe qué va a haber mañana, dijo Santiago. Ustedes quieren asegurar qué va a pasar mañana. Ustedes dicen que van a ir a comerciar, a negociar, van a hacer esto, lo otro. ¿Por qué no dicen primero Dios? Porque no podemos controlar el tiempo. ¿Qué va a suceder? Además, las personas no podemos controlarlas tampoco. Usted puede conocerse a sí mismo y saber qué va a decidir y qué no va a decidir. Acá muchas veces nos engañan nuestras emociones, pero nos conocemos a sí mismos, pero saber qué va a pensar la otra persona, qué va a decidir la otra persona, no podemos. Por eso nos ponemos en oración para que Dios doblegue el corazón de las personas o que las personas hagan lo correcto en la vida, como nuestros hijos, como las personas que amamos, como las personas con las que nos relacionamos, pero no podemos nosotros controlar las voluntades. Entonces, al no poder nosotros tenemos que aceptar que el poder es de Dios. Incluso el que ha de venir a Cristo, Dios lo trae, toca su corazón y mía su mente, porque es Dios el que lo hace. Ahora, si usted pudiera solucionarlo todo, probablemente nos volveríamos incrédulos, porque usted todo lo solucionaría. Acordémonos que de alguna manera en los tiempos difíciles, cuando más estamos relacionados con Dios. Bien dijo una persona después de haber pasado mucho tiempo secuestrado en los tiempos antiguos, en otro país que no era este, pero estuvo secuestrado. Y en yo miraba la entrevista que le hacían, y me llamó la atención lo que él decía. Él dijo que el mejor tiempo con Dios, donde él tuvo más intimidad con Dios, cuando él sintió más la presencia de Dios, fue en el tiempo de su secuestro, cuando él estuvo vulnerable, expuesto, en tiempo difícil, experimentó más la cercanía con Dios. Entonces, en los tiempos difíciles creo que es cuando más nosotros nos acercamos a Dios, no porque no podamos hacerlo en otro tiempo, pero así somos los seres humanos. Debemos buscar a Dios en todo tiempo y buscar su presencia, pero parece que en los tiempos difíciles como que nos volvemos más vulnerables. Y eso así ha sucedido a lo largo de la historia. Acordémonos del pueblo de Israel. Cuando todo iba bien, se portaba rebeldemente, se alejaba de Dios. Dios tenía que llamarle la atención y entonces enviaba a los vecinos a que se los llevaran cautivos algunos. Los sitiaban los pueblos más grandes, las naciones más grandes, y volvían al sufrimiento, pero Dios siempre les daba esperanza y les decía: si ustedes vuelven, yo voy a bendecirles. Y sucedía que el pueblo se arrepentía y Dios volvía a bendecirles, y volvían a restablecer las ciudades, y volvían a restablecer Jerusalén, y muchas otras cosas que ellos volvían a iniciar. Así nos sucede al ser humano. Por tiempos nos volvemos duros y probablemente estemos en tiempos similares. Entonces, por eso Dios nos pone en apuros, en pruebas, para que nuestro ego
sea doblegado y para que aprendamos del apóstol Pablo que él decía, yo ya no vivo, Cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo aprendió a que Cristo Jesús tomara muchas decisiones por él. Porque muchas veces nosotros actuamos quizás de una manera espontánea, quizás sin meditarlo mucho, pero luego Dios nos dice, o el Espíritu de Dios en nosotros nos hace un llamado y nos cuestionamos, ¿realmente así actuaría Jesús el Cristo? ¿Realmente así debo de actuar como hijo de Dios? Entonces el apóstol Pablo nos enseña que debemos dejar que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas y que nos preguntemos, ¿eso es lo que Dios espera de mí? Por eso Dios busca que nuestro ego se humille. Y hay muchos ejemplos de personas que doblegaban su yo ante Dios, como el apóstol Pablo, o no solo él. Hay otros ejemplos también. Tenemos el ejemplo de José. Él dijo, yo no puedo fallarle a Dios. O sea, él preguntaba, ¿qué dice Dios? No, ¿qué digo yo? Ante la tentación que tuvo él en aquel momento con la esposa de Potifar, él dijo, yo no puedo fallarle a Dios. Yo no puedo ofender a Dios ni tampoco al ser humano. Entonces, primero, ¿qué dice Dios? Ese es lo que Dios busca a través del sufrimiento de nuestras vidas, que podamos doblegarnos. La Escritura dice allá en 2 Corintios 12:9 que el apóstol Pablo fue puesto en apuros en algunas ocasiones. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo dice, algo hay en mí. Nosotros de ese lado no nos ponemos de acuerdo muchas veces en cuál era la debilidad del apóstol Pablo. Algunos han comentado que pudo ser un problema en la vista, porque a otros hermanos él les escribe con su puño y letra y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y probablemente, porque yo recuerdo cuando estaba en educación básica, escribía bien chiquito, usaba unos cuadernos pequeños, no me gustaba andar cuadernos grandes, así que mi letra era pequeña. Pero hace poco escribí un par de ideas nomás en un cuaderno y sentí que se me acabó luego la hoja de papel. Y después me pregunté por qué, y es que me salieron muy grandes las letras. Y eso significa que mi vista está necesitando ya hacer más grandes las letras para verlas más. Va disminuyendo la vista. Entonces él dijo en algún momento, porque el apóstol Pablo era bendecido por otros que escribían por él dictaba, pero de pronto habían cosas que él las escribía con su puño y letra. Entonces él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces algunos creen que la debilidad pudo ser un asunto en la vista, o no lo sabemos exactamente. Pero en otros textos previos a este versículo 9 de 2 Corintios 12, él dice que era un aguijón en su carne, algo que lo atormentaba, por lo cual él ha orado 3 veces. Pero el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Dios está trabajando en él y se está perfeccionando en su debilidad. El apóstol Pablo considera que el poder se perfecciona en la debilidad. La palabra debilidad significa fragilidad, de acuerdo al término original que usó el apóstol Pablo. Somos frágiles. Por eso él dice, somos vasos de barro, en el texto que meditamos al principio y que seguimos en él como base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted no se ponga triste porque tiene sufrimientos, porque vienen ciertos conflictos en la vida, porque vienen ciertos padecimientos, porque no todos los tiempos son de alegría, porque hay tiempos en los cuales debemos sobreponernos. No,
No, él dice más bien que podemos ser atribulados, pero no angustiados. Es decir, la tribulación no podemos evitarla. Esos males ahí están. Usted no los puede evitar, porque son eventos que ocurren. Quizás sí depende de nuestra sabiduría, que debemos decidir apropiadamente las cosas, pues sí, lo puede evitar. Pero si es algo externo que usted no puede controlarlo, entonces usted necesita considerar de que no puede controlarlo. Entonces, ser atribulados no podemos decidirlo nosotros, porque llega. Es más, por ahí estamos meditando en un texto bíblico en el cual dice que Satanás pidió a Jesús poder tentar a Pedro. Dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces, ¿dependía de Pedro el someterse a ciertas dificultades? Quizá no. Satanás quería ser parte de poder filtrar, de poder trabajar en Pedro. Obviamente él siempre lo hace para mal, pero Dios para bien. Y si hablamos un poquito de teología, ahí relacionamos la tentación y la tribulación. Es decir, la prueba y la tentación. El objetivo de la tentación es de Satanás. Satanás quiere destruir a las personas, que caigan, que deslicen, que tropiecen, que no se levanten si es posible. Ese es el objetivo de él. Porque dice la Escritura que es más difícil cuando uno cae, es cierto. Porque si usted cae, vienen más espíritus, más de los que habían antes. Y créame que lo he visto en los pocos años sobre esta tierra, o en los muchos. Hay otros que han vivido más que yo, por eso digo pocos. Pero he visto que cuando la persona cae, como que Satanás se atormenta más, aprovecha y llega con más experiencias, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque ese es el objetivo de la tentación, hacer caer. Pero el objetivo de la prueba, que ahí más viene la voluntad de Dios, es fortalecerlo, es que crezca. Es que experimente cierto tiempo de dificultad, pero que crezca, que conozca sus fortalezas en ese tiempo, que se conozca de qué está hecho usted en ese tiempo. Entonces, la tribulación no podemos evitarla, va a llegar. Porque Satanás quiere ponernos en dificultades, porque Dios quiere ponernos a prueba para que crezcamos, pero va a llegar. Pero lo que usted sí puede decidir es no angustiarse. Porque la angustia es un estado que causa malestar, es una sensación de sofoco, es un sufrimiento mental e incluso tristeza. Y muchas veces está relacionado con el temor, sobre todo con el miedo irracional. Hay mucha desesperación y mucha incertidumbre. Y eso sí podemos evitarlo, porque Dios nos acompaña, y dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús podemos ser atribulados, pero no dejemos que nos angustie. No dejemos que no se consiga el objetivo. Como digo, en el mismo sufrimiento hay dos objetivos. Por un lado, Satanás quiere que usted desista de su fe. Pero el otro objetivo, Dios está buscando que crezcamos. Entonces debemos conseguir el objetivo positivo, crecer. Obviamente nos cuesta hacer la diferencia, pero eso pasa. Mire usted, por ejemplo, a Job. Satanás lo que quería es decir, este te sirve porque tú todo le das. Y Dios quiere decir, este es un hombre fiel. Y al final consiguió el objetivo Dios en Job, y Job también descubrió lo que debía de hacer, porque él dijo, yo te había oído de oídas. Es decir, muchas veces hay una relación con Dios, creemos que es fuerte, pero está un poco superficial. De oídas te había oído. Y luego él dice, pero ahora mis ojos te ven. O
sea, después del tiempo de dolor, realmente los ojos le vieron, es decir, la relación fue más cerca, fue más verdadera, realmente conoció esa relación apropiada con Dios. Algunos creen que probablemente la costumbre de aquellos tiempos era, si tú haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. Y yo creo que todavía manejamos esas ideas algunas veces. Pero en el caso de Job fue diferente. Él hacía bien, dice que era un hombre bastante sensible. Es más, si sus hijos pecaban, él buscaba y llevaba ofrendas para que Dios perdonara a ellos. Pero sucedió lo contrario, llegó el sufrimiento. Así que debemos ser fuertes en todo tiempo para conseguir el objetivo de Dios, que crezcamos, que no nos estanquemos, que no llegue angustia, porque la angustia se vuelve tormentosa y muchas veces tememos a las cosas que a lo mejor no van a pasar. Sí, tenemos mucho tormento, pensamos en que todo va a ser negativo, porque hay miedos irracionales. Por ejemplo, le tememos a muchos insectos que no son nada ofensivos, que no le van a producir daño a usted. Le tenemos miedo a esos geckos que andan por ahí en las paredes y no nos hacen daño, al menos eso es lo que se dice, que no hacen daño, ¿verdad? Creamos que no hacen daño, que más bien son útiles para el control de las plagas. Le tenemos temor a otros insectos que están ahí por alguna razón, que son parte de un ecosistema, pero usted al verlos salta y les tiene miedo. No son miedos irracionales, hay cosas que sí debe tenerle cuidado, pues son venenosas, pero hay cosas que no, que más es un miedo, y así es muchos asuntos en la vida. Dice también el apóstol Pablo que debemos evitar ser desesperados. Los apuros van a llegar, él dice en apuros, pero no desesperados, porque los apuros van a haber. Por todos lados hay muchas cosas que hacer, muchos contratiempos, muchas cosas que no salen como usted espera, a lo que nosotros decimos problemas, las cosas no salieron como usted esperaba, todos esperamos que todo encaje bien, pero en ocasiones no encaja bien, y no se consiguió el negocio apropiado, no se consiguieron los recursos apropiados, no se consiguió estar bien de salud en su momento. Entonces, la desesperación es una emoción contraria a la esperanza muchas veces. Es decir, no hay esperanza. Si usted está desesperado, no hay esperanza. Y muchas veces es un grado de tristeza muy fuerte, de forma muy intensa. Si lo pudiéramos definir con colores, sería un color muy fuerte, con mucho brillo. Y muchas veces el suicidio es una manifestación de esa desesperanza o de estar desesperados. En el Señor aprendemos que el suicidio no es una solución, que siempre hay esperanzas. Quizás en esta condición de tranquilidad, de paz que usted y yo tengamos, no sé cómo anda su vida, pero si estamos en una condición de paz, que es lo que el Señor nos ayuda a tener, quizás miraríamos con otros ojos a las personas que se quitan la vida. Pero en esa situación de dolor la gente no mira ninguna esperanza, no tiene la capacidad para analizar bien las cosas. Por ejemplo, usted ve notas que dejan los que se suicidan y dicen, cuida a mi hijo. Yo digo, ¿quién mejor para cuidar a su hijo que él o ella, la mamá o el papá? Entonces, como que algo no cuadró ahí en esa razón, pero la condición emocional es diferente. Por eso tenemos que buscar ese crecimiento que Dios da. Porque si Él dice que somos vasos de barro, pero Él nos hace fuertes. Y aunque seamos de barro, Él nos hace como de hierro para que nuestras emociones sean fuertes, porque no son de nosotros las cosas fuertes en nuestra vida, es de Dios. Acuérdense que el mismo Jesús dijo, realmente nuestra carne es un poco vulnerable, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces tenemos que buscar el Espíritu, tenemos que buscar de Dios, no buscar en nuestras fuerzas,
No ir al baúl y al tesoro de nuestra fuerza, sino al tesoro de Dios, a lo fuerte en Dios. Y luego dice, perseguidos, pero no desamparados. Muchas veces en la vida nos sentimos desamparados. El apóstol Pablo quiere que nosotros reconozcamos que nunca estamos desamparados. No, nunca. Que aprendamos a confiar en Dios, como los niños confían en su mamá. Usted se ha fijado, los niños cuando los cargan su mamá de brazos y tienen meses de nacido quizá, ellos confían plenamente en su mamá, y es que las mamás protegen mucho a sus hijos. Yo he visto mamás caer por alguna razón y ellas lo primero que buscan es cuidar su bebé, y aunque caigan de espaldas y se golpeen ellas, pero el bebé siempre va a ser protegido. Por eso los bebés, ellos se toman del cabello de la mamá para sentirse seguros, se toman de la mantita que ellos carguen por ahí, y usted diga, no, pues no va muy seguro así, pero ellos se sienten seguros. Nosotros muchas veces no tenemos esa seguridad en Dios, pero debemos tenerla, debemos buscarla. Es decir, el ánimo que quiere transmitir el apóstol Pablo es que usted no se sienta desamparado. Así como el niño confía en su madre, usted debe confiar en Dios. Eso es lo que él busca, que no nos sintamos desprotegidos. Y Jesucristo usó un argumento para ello. Él dijo en Mateo capítulo 7, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Mire usted, Jesús nos toma a nosotros como malos, porque obviamente Dios es amor, Él es bueno en esencia. Nosotros amamos en parte, pero Él ama. Él es todo. Y Él dice, si nosotros siendo malos, no damos malas cosas a nuestros hijos. Usted puede, si es posible, las madres lo hacen, yo lo sé. He sido hijo, tuve una madre, y la mamá siempre es capaz de darle a usted lo que ella va a comer para que usted esté satisfecho. Cuando es hijo, ¿verdad? Cuando usted está grande, pues haga diferente. Entonces, los padres, los seres humanos, aunque no tenemos los atributos perfectos, solo Dios, pero aún siendo malos, dice, no vamos a hacer algo tan erróneo. Vamos a proveer a nuestros hijos. Vamos a buscar dar lo mejor a nuestros hijos. Quizás no a manera exagerada como para que ellos piensen que en la vida no hay cosas que faltan. Hay que enseñarle también a los hijos que hay cosas que faltan, y aunque haya, pero hay que enseñarles a que de pronto hay cosas que cuestan, ¿verdad? Como dijo una frase por ahí, el que quiere celeste que les cueste, siempre debe haber una recompensa, igual como deben de haber consecuencias por las malas acciones. No hay que premiar las malas acciones con regalos, ¿verdad? Siempre hay que estimular con regalos las buenas acciones, o dar simplemente porque usted quiere, pero de pronto sí es bueno enseñar que cuesta, pero en esencia el ser humano no da cosas malas a sus hijos. Si le pide pescado no le da serpiente, si le pide pan no le va a dar piedra. Ahora, ¿por qué creemos entonces que Dios hará diferente? Porque creemos en nuestra mente que realmente Dios puede darnos serpientes o puede darnos piedra. Por eso dijo el apóstol Pablo, no nos sintamos desamparados, no sintamos que no nos consuela, porque aún en los tiempos de duelo Dios es Padre de consolación y Dios de misericordia. Lo dijo en otro momento. Entonces Dios nunca nos desampara. De nosotros sentimos que sí, pero no, nunca. Y por muy difícil que sea el momento, Dios está con nosotros. Créanme que la condición de nosotros fuera diferente si Dios no estuviera con nosotros en tiempos difíciles.
si Él nos dejara solos, expuestos al mal, porque Satanás es muy malo y él quiere causar mucha maldad. Es más, puedo afirmarles de que el mundo entero tiene la presencia de Dios en muchas cosas. No como usted y yo la tenemos, pero Él siempre hace llover sobre buenos y malos y hace que el sol se ponga sobre injustos e injustos. Si Dios abandonara este mundo así en su totalidad, créanme que la condición del mundo fuera peor. De por sí hay mucha maldad, hay mucha guerra, hay mucho sufrimiento allá afuera, pero créanme, fuera peor, porque Satanás, dijo el mismo Jesús, vino para matar, para destruir, pero Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Dios nos bendice a nosotros y bendice a muchos por nosotros y por su amor. Derribados, pero no destruidos. No sé si ustedes se han encontrado con plantas en su jardín o en el bosque o en la calle incluso, que la vida siempre se sobrepone y en poquita tierra, en medio de dos rocas, en medio de dos adoquines he encontrado plantitas yo, flores. O he encontrado árboles que los han quemado y que parece que era para que se terminaran, pero ellos resurgen. Es la idea que transmite el apóstol Pablo. Muchas veces lo pueden derribar a usted, casi cortar, pero cometieron un error, dejaron sus raíces y las raíces resurgen con un poco de agua, un poco de abono y resurge. Pero muchas veces nuestras vidas pueden parecer así, derribados, pero en el Señor no estamos destruidos. Y las depresiones muchas veces son una de las condiciones del ser humano donde pareciera ser que se busca destrucción. Pero Dios puede levantarnos de cualquier situación emocional. Quizás las depresiones son las situaciones más difíciles emocionales que el ser humano vive, porque pudiera verse físicamente bien, muchas veces la manifestación de la depresión es que no nos cuidamos físicamente, que no hay un aseo personal, pero pudiese ser que no hay una enfermedad física, que se mire saludable, pero es más interno, que se manifiesta obviamente en lo físico, pero es más interno. Pareciera más fácil controlar una depresión, pero no lo es. Pareciera que es más fácil que algo físico, que con un medicamento usted lo controla. Pero créame que Dios es todopoderoso. Y no importa la emoción que esté descontrolada en nuestra vida. Pudiera ser una depresión. De ahí Dios nos saca. Porque hay muchos testimonios. A todos. Quizás no en cuestiones extremas todos, pero todos en algún momento hemos padecido algo de depresión. Falta un poco de estamina en algún momento en nuestro cuerpo y nos sentimos un poco débiles. Pero hay situaciones extremas también, pero no importa. En la situación difícil emocional que estemos, Dios nos levanta, porque ahí están las raíces y Dios está allí, no lo va a dejar caer a usted. Entonces, crea usted en el Señor, aunque usted sea derribado como un árbol, pero no va a destruir, usted resurge, se levanta de nuevo, es la esperanza que Dios nos da por medio del apóstol Pablo, y él dice, pueden pasar todo este tipo de cosas, pero no vamos a caer, vamos a levantarnos. Él dice al final en el versículo 10, llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, sin importar lo vulnerable que sea nuestro ser físico, porque nos comparó el apóstol Pablo como vasos de barro, hay un tesoro muy preciado en nosotros. Muy preciado que en algunos no está porque no lo han querido aceptar, pero ahí está dispuesto para todos. Y ese es el Evangelio.
el tesoro que está en nosotros. El tesoro que está en los vasos de barro es el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios. Es que Jesús resucitó y da vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Esa fue la noticia. Jesús resucitó. Él vino a esta tierra, murió por los pecados y Él resucitó. Y nosotros nos movemos por eso, porque eso dijo en otro momento el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, pero como Él resucitó, nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene sentido, nuestra vida tiene sentido. Y aunque seamos vulnerables y en que seamos expuestos a muchas tribulaciones, somos fuertes en Cristo, porque el Evangelio está en nosotros, se encarna en nosotros. Por eso Él dice, llevamos en el cuerpo siempre por todas partes. El Evangelio se encarna porque está en nosotros. Nosotros vivimos por el Evangelio, creemos en el Evangelio y tenemos esa esperanza de resurrección, porque Cristo fue el primero en resucitar. Él no se quedó en el sepulcro. Su cuerpo no vio corrupción y está a la diestra de Dios Padre, y esa es la esperanza. Yo quiero decirles, para cerrar, de que medite siempre, porque las dificultades pueden estar por todas partes, pero el Señor siempre nos dice, hoy es el día de salvación. No solo para salvar un cuerpo de las dificultades, sino lo más hermoso, salvar nuestra alma, sentirnos seguros en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra. Permítame dar gracias a Dios por su palabra y después los hermanos continúan. Soberano Dios, gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Permita, Padre, que seamos fortalecidos en Cristo Jesús. Que la misma fortaleza que sintió el apóstol Pablo a pesar de los diferentes momentos difíciles, pero también apreciaba los momentos de bendición y aún en las dificultades, oh Dios, miraba la bendición, miraba tu poder. Permita, Señor, de que también nosotros salgamos de cualquier estado emocional. Si estamos en depresión, que nos levantemos y sigamos adelante, que siempre vemos esperanzas en Cristo Jesús. Sobre todo, que salvemos siempre nuestra alma al estar en ti, oh Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.